Efectivamente, Marjorie, ya está con nosotros el diputado Simón Calcedilla, diputado al Parlamento Nacional por el Estado Aragua de la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Gracias a ti y a Globovisión por la invitación al programa. Hay varios temas, diputado. El primero de ellos que me gustaría conocer, pues el balance que nos pueden hacer de la jornada del día de ayer, una jornada que han denunciado en la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, tuvo algunos puntos positivos y otros negativos. Bueno, fíjate que el primer balance es que en más de 200 ciudades y pueblos de Venezuela la gente salió a manifestar, a ejercer el derecho consagrado en nuestra Constitución de la democracia participativa, protagónica y directa en las calles de nuestro país para exigir respeto a la Constitución y a que la soberanía radica en el pueblo y debe ser él el que debe expresarse, esta vez directamente a través de las calles y para exigir expresarse a través de las urnas electorales. Ese es el gran clamor que tiene el pueblo venezolano para permitirnos cambiar la situación actual de nuestro país, sumergido en una profunda crisis social y económica que está haciendo que gente de 70, de 80 años salga a las calles a manifestar, que jóvenes de 14, de 15, 16 años se organicen inclusive para irle a gritar y a manifestar al presidente de cara a cara de que quieren una Venezuela diferente. Los detenidos de los sucesos de San Félix son niños de 15, 16, 17 años, niños nacidos cuando el presidente Chávez se estaba estrenando como mandatario. Y eso te dice que esta Venezuela requiere de una salida democrática, pacífica y constitucional, porque ya se está agotando la paciencia del venezolano. Ayer, en estas manifestaciones en todo el país, ¿a dónde no hubo violencia? En los estados que la gente pudo marchar y llegar pacíficamente a la Defensoría del Pueblo. En todos los demás, donde trancaron el paso, donde las fuerzas de seguridad violaron el libre ejercicio de la movilidad y la manifestación pacífica, es donde suscitaron los hechos de violencia que arrancan cuando atraviesan escudos, funcionarios, estas unidades que despliegan y empiezan a lanzar bombas lacrimógenas contra la gente. ¿Eso qué genera? Eso genera violencia. Cuando uno ve a la gente desesperada lanzándose al río Guaire, que hace unos 8 o 10 años recuerdo que el presidente Chávez nos dijo que ahí se podía bañar la gente, otra de las miles de promesas que aquí no se cumplieron, y que sobre ese hecho tan bochornoso la gente desesperada porque se estaba asfixiando por la brutal represión, tuvo que cruzar y meterse en el Guaire, y que sobre ese hecho tan lamentable el presidente de la República haya hecho un retweet de la cuenta de su partido burlándose de un pueblo desesperado y angustiado que salió a decirle a él que quiere que respete esta Constitución, que quiere que respete la soberanía que radica en el pueblo, que no la sigan usurpando, que ayer 19 de abril estamos enfrentando una nueva forma de tiranía política en el país y que queremos un país libre, un país independiente, un país donde podamos, que nuestros hijos no tengan que estar yéndose a otras naciones para realizarse. Ahora, diputado, hubo en este contexto, al menos el día de ayer, y ya reconocido de forma oficial, el asesinato de 3 personas, uno de ellos un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. El caso del joven acá en Caracas ya se conoció por parte de su familia que no estaba formando parte de las movilizaciones. Y el de la joven del estado Táchira, pues que ya hay también información respecto de esto. Pero 3 venezolanos que dejan familia de luto el día de hoy en nuestro país. Anoche, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, decía que van a dar con todos los responsables, directos e indirectos, y aseguró que todo esto forma parte de un plan de desestabilización y de golpe de Estado, dijo el vicepresidente Tarek El Aissami, que ustedes están planificando desde la oposición. ¿Qué le responde usted al vicepresidente? Lo que ha dicho Nicolás sobre un posible golpe de Estado está dirigido a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Los golpes, ayer ninguno de nosotros tenía ni fusil, ni granadas, nada de eso. Una manifestación en todo el país absolutamente pacífica. Lo que tienen la posibilidad de dar un golpe de Estado son las Fuerzas Armadas, donde por cierto hay video y el propio presidente ha dicho que hay militares activos conspirando
político para dar un golpe de Estado. Yo lo que le diría al señor presidente y al gobierno nacional, que el mejor antídoto contra una posible conspiración o planificación de golpe de Estado dentro de las Fuerzas Armadas son elecciones, es respeto a la Constitución y sus reglas, es el reconocimiento de los procesos electorales y sus consecuencias como la Asamblea Nacional. Nosotros, ya este pueblo no se cree el cuento de que la oposición, que cada vez que sale es para pedir elecciones, para pedir respeto a la Constitución, para pedir respeto a la Asamblea Nacional, liberación de presos políticos, quiere dar un golpe de Estado. Lo que queremos es detener el golpe de Estado continuado que desde el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, con el aval del alto mando militar, se ha venido dando sobre el pueblo venezolano. Ahora, diputado, ayer su colega parlamentario y primer vicepresidente del PSU, el diputado Diosdado Cabello, él decía que paradójicamente denunciaba el diputado Cabello, ustedes ahora en la oposición dicen que no quieren las elecciones regionales ni las elecciones locales, sino solo elecciones presidenciales adelantadas, decía, y ayer también en su alocución, el presidente Maduro decía que estaba desesperado porque pronto haya elecciones en Venezuela. ¿Qué interpretación hace usted de ambas declaraciones? Creo que son declaraciones absolutamente desesperadas, porque ningún ser humano, a propósito, quiere ser el ridículo ante las cámaras de televisión. Y esas expresiones lo único que hacen es que el presidente haga el ridículo y el payaso ante un país y el mundo. Nosotros hemos dicho, queremos elecciones generales, queremos un referéndum revocatorio que lo tuvieron que anular y quitarle ese derecho a los venezolanos con 7 tribunales y gobernadores del PSUV planificado para cercenarle ese derecho a los venezolanos, derecho constitucional. Las elecciones a gobernadores las estamos solicitando desde el año pasado. Ahora se unen con las elecciones que deben hacerse de las alcaldías y estamos exigiendo también elecciones presidenciales o modificación o reforma de la Constitución para que se reactive el revocatorio y si ocasiona la revocación, venga la elección presidencial. Pero desde el gobierno se han negado desde hace muchos meses a una posibilidad de hacer enmienda o de recortar el periodo presidencial o y mucho menos hacer una elección general. Entonces, en ese contexto, diputado, una precisión. Si en un hipotético escenario se convocan en las próximas horas elecciones a gobernadores, que son las que están vencidas, ¿participarían los candidatos de la Mesa de la Unidad? Nosotros vamos a participar en todo proceso electoral que se convoque y estamos preparados para participar si lo convocan para dentro de un mes. Para nosotros ese no es el problema. El problema de fondo es la crisis que está viviendo este país. Nosotros podríamos ir a una elección de gobernadores. El problema es que eso le va a solucionar el problema de hambre que tiene este pueblo. Esto va a solucionar el problema de la inseguridad, el colapso del sistema económico nacional por un modelo equivocado y un gobierno ineficiente. El problema ahora es más de fondo. Y el primero que habló de elecciones generales fueron los emisarios internacionales, mediadores, que el gobierno se los planteó y fue Zapatero el año pasado el que planteó la posibilidad de unas elecciones generales. Y nosotros lo dijimos en Cámara, que los diputados recién electos nosotros, si la salida de la crisis de este país era que renunciáramos para generar unas elecciones generales y que se sometiera a votación la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque eso es la manera donde la soberanía que radica en el pueblo puede expresarse y se le dé una salida democrática y participativa y pacífica a este país. Diputado, ayer también hubo algunas denuncias hechas, bueno, en las últimas horas la ha venido ratificando integrantes del sector oficialista, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, y la canciller Delcy Rodríguez, hablan de una conspiración internacional donde involucran al Departamento de Estado, varios presidentes de la región. Llama la atención ayer tweets que escribió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que ahora se ve mucho más involucrado en hablar sobre la situación de Venezuela, denunciando lo que él denomina la militarización de cuerpos civiles acá en nuestro país. De hecho, incluso dijo que iba a ir a la ONU a denunciar esta situación. Hubo pronunciamiento de preocupación de Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, y otros mandatarios regionales y cancilleres se han pronunciado al respecto. ¿Qué cree que ha cambiado en la comunidad internacional respecto de cómo ven al gobierno de Venezuela? Mira, es la Organización de las Naciones Unidas en la mayoría de sus gobiernos, es la Organización de Estados Americanos en la mayoría de sus gobiernos, pero también es UNASUR. ¿Quién fue el promotor de UNASUR? ¿Y quién está
desde UNASUR también exigiendo cambios en Venezuela. La mayoría de los países componentes de UNASUR ahorita están en contra. América Latina, en su gran mayoría, hoy está en contra de lo que está haciendo el gobierno venezolano. Ahora, todo régimen autoritario intenta de trasladarle la culpa al adversario, a los demás, y entonces empiezan a inventar conspiraciones. Eso ha sido histórico. Ahora, el venezolano sabe perfectamente en nuestro país qué es lo que está sucediendo, quién está violando la Constitución. Fíjate el tema de la Asamblea Nacional. Es un tema demasiado claro, sencillo, para que todo el mundo lo comprenda. Los parlamentos del mundo están asombrados en Europa. El Parlamento Europeo ha emitido yo no sé cuántas comunicaciones y pronunciamientos en cuanto a lo que ha sucedido, porque aquí hablan de que la Asamblea está en desacato. Tú sabes que el 13 de enero del 2016, los diputados que se incorporaron el 6 de enero fueron desincorporados. A partir de esa fecha, según las reglas de este Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional estaba en pleno funcionamiento y ellos presentaron el 15 de enero un decreto de emergencia. Esta Constitución, en sus artículos 337, 338 y 339, define claramente que cuando en una medida de excepción el gobierno lo introduce ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional debe aprobarlo o no. Lo dice claramente. Y una vez que lo aprueba es que va al Tribunal Supremo de Justicia para la revisión de su forma constitucional. Y eso está muy clarito. Yo me voy a permitir leer esto porque los venezolanos deben saberlo. Esto lo desarrolla la exposición de motivos de la Constitución. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró, a menos que la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada haya revocado previamente ese decreto. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Violó esa disposición constitucional y una vez que nosotros lo negamos, ellos vienen, lo reactivan. ¿Y qué hicieron con eso? No han presentado un solo crédito adicional, no han rendido cuenta de los miles y miles de millones de bolívares que han gastado, no publicaron la lista de Cadivi, no han publicado la lista de todos los dólares que han entregado en los últimos 4 años y los venezolanos pagando con hambre, con falta de medicamentos, con un embate del AMPA, que es lo que más se fortalece en este país, la negligencia de este gobierno. Diputado, El no reconocimiento de la Asamblea, y en 7 meses estábamos en acatamiento y en 7 meses no presentaron un crédito adicional, no permitieron una sola ley, no le han transferido a la fecha un solo bolívar a la Asamblea Nacional desde que se instaló el 5 de enero del 2016. Y estábamos en acatamiento. Es no rendirle cuenta al pueblo a través de sus representantes, no es explicar qué han hecho con el dinero de los venezolanos. nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero para el regreso me gustaría conocer cuáles son los objetivos que se plantean con la nueva convocatoria que hicieron para movilizaciones el día de hoy y si se va a dar algún tipo de acercamiento o de diálogo como lo invitó ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Van a atender esta invitación? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. 7:55 minutos de la mañana, ya venimos con mucho más. 7:59 minutos, seguimos con mucho más de Primera Página. Simón Calzadilla, diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, continúa con nosotros. Diputado, ayer sí me gustaría conocer, por favor, su apreciación. El presidente Nicolás Maduro dijo que ratificaba el llamado a diálogo, incluso dijo que le iba a hacer una propuesta a ustedes en la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Ha habido algún tipo de contacto, de acercamiento? ¿Tienen idea de cuál puede ser esta propuesta? ¿Van a atender la invitación que hizo ayer el presidente Maduro? No ha habido ningún acercamiento, ninguna conversación de la Mesa de la Unidad Democrática con ningún personero del gobierno. Ayer nosotros nos reunimos y somos muy claros. Los planteamientos que nosotros le estamos haciendo al gobierno ya están del conocimiento de ellos, del conocimiento del país y del conocimiento de la comunidad internacional. Queremos elecciones, queremos respeto a la Constitución, queremos liberación de presos políticos, queremos canal humanitario. Ahí está, que respondan. Nicolás, todo el país sabe que las rectoras del Consejo Nacional Electoral están subordinadas al Ejecutivo Nacional. Ahí lo que tiene que haber es una llamada telefónica y producir un proceso electoral general. Eso está en manos del Ejecutivo. Ya ellos
todavía estamos a la espera, toda la comunidad internacional, que cumplan con los compromisos pasados. Si nosotros, el vocero que estaba aquí del PSUV anterior, nos dice que para reconocer la Asamblea tenemos que violar la Constitución, porque yo fui miembro de la Junta Directiva, según esta Constitución, hasta el 4 de enero de este año a las 12 de la noche, porque así lo dice la Constitución. Yo no puedo hoy volverme a instalar como directivo porque la Constitución me dice que yo tengo un periodo de 1 año y eso no lo puede cambiar el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros hicimos la desincorporación de los diputados y ellos no la acataron, o el Tribunal Supremo de Justicia no quiso asumir eso. Si hubiese existido la voluntad política, lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren reconocer ni rendir cuentas ante la Asamblea, porque, por ejemplo, si ellos publican la lista de Cadivi, si nosotros le preguntamos los últimos 2 años a quién le han entregado los dólares, va a aparecer las empresas de Samar López, que compró lujosísimos apartamentos en Miami en efectivo y que recibe dólares a 10 bolívares para traer las comidas de México. Pero en este contexto de la situación del país, diputado, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que ustedes han tomado en la Mesa de la Unidad o esperan cumplir con la nueva convocatoria que están haciendo para el día de hoy? Por ejemplo, usted estuvo ayer en las concentraciones y las movilizaciones que se dieron en el oeste de nuestra ciudad capital. ¿Qué nos puede describir de lo que allí ocurrió? ¿Cree que hay el mismo ánimo, cree que la misma cantidad de personas podrían movilizarse hoy, tomando en cuenta que no es un día feriado, es un día en el que seguramente las personas van a sus actividades cotidianas? Te lo resumo en 3 tiempos. De 9 de la mañana a 11 de la mañana, lo que estábamos concentrados en la avenida O'Higgins, que divide Montalbán y El Paraíso, estábamos como 4.000 personas ahí, 5.000 personas, concentrándonos. Venía la gente, estábamos esperando la concentración de La Villa, estábamos esperando la concentración de Caricuao, de Antímano, de Vista Alegre, y había una concentración del PSUV en la India. Esas personas, que por cierto nos informaron mucha gente de que llegaron a sus casas pidiéndole un representante por familia o si no le quitaban la bolsa de CLAP para que marcharan, eran alrededor de 700. Ellos tenían que ir a Miraflores y pasaron por la avenida O'Higgins donde estábamos nosotros, esas 700 personas. Nos pasaron por el lado, mucha gente de La Vega que se conocía se saludaron, ¿no? Ellos decían cosas, los de aquí decían cosas, pero de una manera muy cívica, no pasó absolutamente nada. Inclusive habían policías caminando con ellos y no pasó nada. Nosotros salimos y partimos, ya cuando llegó la gente de La Villa, de Montalbán y de Antímano, de Mamera, de Ruiz Pineda, de las Adjuntas, vino gente de todas partes del oeste de Caracas y agarramos hacia la avenida Páez. ¿Qué sucedió? Todos los accesos a las autopistas bloqueados por la Guardia Nacional, y 200 metros antes de la Madariaga, cuando nosotros llegamos a la entrada de Naciones Unidas, bueno, ahí estaban 2 de esas unidades desplegadas en la avenida Páez para evitar el paso. Nosotros nos acercamos, queríamos hablar con los funcionarios que estaban ahí y comenzaron a lanzar las bombas lacrimógenas. La gente empezó a huir, los muchachos a devolver las bombas lacrimógenas, buscaron salidas por las otras partes de la autopista y la represión igualmente brutal. Eso fue durante unas 3 horas. ¿Qué pasó, Gabriel, a eso de las 2, 3 de la tarde cuando la gente empezó a dispersarse? La gente empezó a tomar la previsión de en la avenida Paz y diferentes avenidas trancarlos con basura, con palos. Y la respuesta que nos daban, ¿por qué están haciendo esto? Para que no vengan los colectivos. Efectivo, yo estaba a las 2:30, 3 de la tarde todavía en la avenida Páez y ya en la Plaza Washington, cuando nos estábamos acercando, de ahí se ve a 100 metros la India, estaban los motorizados dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. De repente se vienen, sacan uno de los palos que estaban abajo y pasan. Empezaron a atracar a un muchacho que estaba caminando por la acera, la gente a gritar en los edificios, otros se resguardaron en los edificios y empezaron a atracar a la gente, a golpear las licorerías y los negocios que estaban ahí a las 4 de la tarde. En la noche intentaron saquear nuevamente, intentaron de saquear en Antímano y la gente los repelió. Y todo eso son motorizados, custodiados muchas veces por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional Bolivariana, que no los reprimen, con armas en la mano. El que mató a este muchacho en San Bernardino era un motorizado que disparó. Ese muchacho iba para un juego de fútbol, ni siquiera estaba en la manifestación, y a esas personas no les pasa absolutamente nada. Y eso te dice que este gobierno, que por cierto, ayer en la noche, en la vicepresidenta, en la avenida Urdaneta, habían colas de motorizados buscando el pago que les dan para que hagan esa fechoría. ¿Usted tiene cómo sustentar esa denuncia que está
está haciendo de ese Eso es presunto pago? absolutamente claro, clarito, te lo dicen, de 50.000 a 80.000 y a 100.000 bolívares. Te voy a decir algo más. Hay Pero piensa restaurantes. acudir al Ministerio Público, porque es que la denuncia que está haciendo es bastante delicada y con responsabilidad debemos tratarla. Esto que usted está denunciando en este momento, ¿piensa acudir al Ministerio Público para De formular esto esa hay denuncia? denuncias ya y nosotros podemos volverlas a enviar, podemos volverlas a hacer, porque le toca Ahora, fíjate tú, Gabriel, cuando es la vicepresidencia de la República quien hace esto. Esto es sumamente grave y eso es obvio que esos motorizados lo están haciendo. Los que han sido capturados y los que han sido agarrados, cuando sacan la cartera, tienen credenciales de la alcaldía de Caracas, muchos de ellos. Eso reposa en expedientes de la Fiscalía y de los tribunales de este país. Es decir, es un grupo que algunos llaman colectivo, otros paramilitares. Para mí son delincuentes contratados desde el Estado para reprimir y para atracar al pueblo y amedrentarlo, cosa que no va a suceder. 8:06 de la mañana, diputado. ¿Qué le parece si a esta hora consultamos comentarios que llegan de la audiencia? Estefanía Olivares lista para presentarlos. Así es, Gabriel. Iniciamos con uno de inmediato para el diputado Calzadilla, del señor Félix Núñez. Le pregunta lo siguiente: Calzadilla, ¿el derecho que tienes tú a protestar está por encima del mío al transitar libremente por las calles y avenidas? Le pregunta. Pero es que el libre tránsito y el derecho a manifestar están unidos de la mano. Cuando nosotros estamos manifestando pacíficamente y vamos hacia un lugar determinado, es decir, esta es la única democracia del mundo que cuenta con una defensoría del pueblo y la gente no puede llegar. Fíjense ustedes lo que pasó el jueves de Semana Santa. Salió una manifestación de la villa, pasó por el Paraíso, inmensa, y llegó a la iglesia San Pedro, no había policía, no había Guardia Nacional, no pasó absolutamente nada. Ahora, si nosotros venimos diciendo que el día 19 de abril queremos llevar una comunicación a la Defensoría del Pueblo, ¿por qué atraviesan en el municipio Libertador, en el estado Miranda del área metropolitana, funcionarios para que uno no pueda pasar y transitar? Es decir, eso es, ¿por qué el plurito? Ya Jorge Rodríguez tiene que entender que no es que no pasen al municipio Libertador, es que la manifestación es con habitantes del municipio Libertador, de Mamera, de Antímano, de Catia, de La Vega, de la Cota 905, de todas partes de Caracas están manifestando ya obstinados, que recordemos que en el último proceso electoral perdieron 8 de 9 diputados, que este país cambió y que nosotros estamos decididos a acompañar a un pueblo que tiene la firme determinación de cambiar el rumbo de su país y que lo mejor que pueden hacer ustedes por esta nación a estas alturas es facilitar una transición democrática, participativa, electoral, constitucional, para que salgamos de esta desgracia. Diputado, son varios comentarios. Le agradecemos por favor las respuestas lo más precisas que pueda para los próximos. Le pregunta Ivette Chirinos. Por hechos violentos, pregúntele al entrevistado por hechos violentos contra instituciones públicas, no obvien la violencia. ¿Qué le responde? Los hechos violentos, ¿de dónde han salido? Los hechos violentos lo produce cuando a ti te cercenan un derecho, cuando te lanzan bombas lacrimógenas, cuando te persiguen con perdigones, cuando obligan a la gente a tirarse al guaire para poderse resguardar. Eso es lo que genera violencia. El que la policía y la Guardia Nacional Bolivariana protejan y anden detrás de los colectivos o motorizados, violentos, armados, que están robando, atracando y golpeando a la gente, amedrentándola. Este pueblo ya no hay manera de amedrentarlo, de asustarlo. ¿Qué más miedo puede dar que el AMPA y la gente sale a la calle? ¿Qué más angustia no conseguir los medicamentos? ¿Qué más angustia no poder comer o darle de comer a sus hijos? ¿Qué más sufrimiento que se te vayan tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos para el exterior? La gente ya está restiada en la calle para construir una Venezuela diferente. Seguimos revisando, diputado. Gianmarco Rivas le pregunta lo siguiente: ya que el gobierno dejó claro que el diálogo no sirve, ¿o van a seguir ustedes ese juego? El diálogo con este gobierno obviamente no existe, no es diálogo. Ningún mandatario serio, responsable, que quiere un diálogo constructivo, lo plantea como un patotero en un mitin, a donde primero le dice con los que supuestamente quiere dialogar, delincuentes, terroristas, los imputas de que están conspirando, violentos, los descalifica y después les dice queremos dialogar. ¿Quién puede creer eso? Recordemos al presidente Santos cuando dijo que iba a dialogar con la guerrilla,
Desde ese día dejó de decirle terroristas, sino cuerpos irregulares, y comenzó un proceso serio, conversaciones internas que están dando con la pacificación después de 50 años de una guerra en Colombia. Es la manera solo de cómo lo está planteando Nicolás, no lo cree nadie. Y este pueblo lo que quiere ya es resultados, respuestas concretas, hechos, elecciones, respeto a la Constitución. Finalizamos la participación, diputado, con un comentario que escribe Ángel Piso Tortolero. Si los autores de las actuales protestas son los mismos que dieron el golpe del 12 de abril, ¿cómo creerles que ahora son pacíficos? Miren, esos hechos sucedieron hace 15 años. La verdad que los actores hoy son muy diferentes a los actores de hace 15 años, donde muchos de los cuales salimos a defender la Constitución en esos días. Este es otro país. Los muchachos que están protestando en la calle, estos muchachos que ustedes están apresando, eran niños de 1 año, 2 años, o no habían nacido cuando ese golpe de Estado. Y es la Venezuela que se nos está yendo, es la Venezuela que quiere cambio, es la Venezuela que quiere elecciones. Seguir escudándose sobre los sucesos de abril del año 2002 es muy irresponsable y engañoso. Hoy la gente lo que está pidiendo es respeto a la Constitución y elecciones en la calle con manifestaciones pacíficas. Es una Venezuela mejor. Este gobierno tuvo durante 12 años los más altos ingresos petroleros de toda nuestra historia. Un precio del barril de más de $130. Hoy está a $50. Cuando el presidente Caldera entregó, estaba a $7. Más de $1 billón de billones de dólares ha tenido este país y lo han malgastado, se lo han robado. Ahora queremos una nueva administración, gente responsable para construir un nuevo país. En solo 10 segundos para despedir, diputado Calzadilla, ¿hoy intentarán de nuevo llegar hasta la Defensoría del Pueblo? Hoy en Caracas y en todos aquellos estados donde no se permitió llegar a la Defensoría del Pueblo es el objetivo. En los estados que pudieron ir a la Defensoría del Pueblo se definen nuevas rutas. Lo que queremos en definitiva es que este gobierno entienda que hay una nación en la calle valiente construyendo una Venezuela diferente. Muchísimas gracias, diputado, Gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Simón Calzadilla, diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad. 8:13 de la mañana, pausa comercial.